nosotros ya encontramos la solución, digamos, ya dijimos qué variables van a ser positivas, van a ser básicas, y qué variables van a ser nulas, entonces ahora lo que tenemos que hacer es llevar el problema a la metodología del método Simplex. El método Simplex trabaja con tablas, va calculando una tabla para cada iteración, y como ya vimos recién, es una tabla para cada vértice del problema, digamos, del polígono de soluciones. Entonces, acá nosotros tenemos ahora que completar la tabla de la solución inicial. La tabla en general es siempre igual, se construye siempre de la misma forma. ¿Qué tiene? En la primera fila los C sub j, que son los coeficientes que acompañan a las variables en la función objetivo. Luego tiene C sub b, que son los coeficientes de la función objetivo, pero solo para las variables que están en la base. ¿Y qué variables van a estar en la base? Las variables que son positivas. Luego acá tienen una columna que en el libro de teórico se la llama BLD, o que la pueden encontrar como P sub 0, o como solución o como valor. O sea, hay distintas formas de llamar esta columna. Lo importante es que ustedes sepan que en esta columna lo que ponemos es el valor que asumen las variables. Y luego vamos a tener una columna para cada una de las variables. Vean que acá tenemos X1, X2, S1, S2, S3. Yo uso el nombre de las variables en la columna, pero ustedes van a ver o habrán visto ya en algunas resoluciones que nombra como P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5, y ustedes tienen que hacer la asociación con cada una de las variables. Eso es porque por ahí hay algunos software que usan así, y porque en la demostración del teorema del simplex se trabaja con los vectores y se los llama P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3, ¿sí? Entonces eso es indistinto, pueden trabajar, o ustedes tienen que acostumbrarse que lo pueden ver de distintas formas. Bueno, tenemos una fila que es el ZJ, que ya vamos a ver cómo se calcula, y otra fila que es CJ menos ZJ. Entonces empecemos a completar esto que tenemos acá. En primer lugar, los coeficientes los tenemos en el problema, anotamos el coeficiente de cada variable. Las variables que van a estar en la base dijimos que eran S1, S2 y S3. Entonces me fijo y completo cuál es el coeficiente que tienen en la función objetivo. En BLD ponemos el vector de términos independientes, y luego completamos en el cuerpo de la matriz los coeficientes de las restricciones. Entonces ahí pasamos el vector que acompaña a cada una de las variables. Bueno, una vez que hicimos eso, tenemos que calcular ZJ, y en el ZJ lo que hacemos es multiplicar esta columna de los coeficientes por cada una de las columnas de la tabla. Para la columna de la solución, el valor que obtenemos acá es el valor de la función objetivo en ese cuadro o en esa solución. Luego, de la misma forma, calculamos el ZJ para cada una de las variables, multiplicando C sub b por el vector de cada una de ellas, y así tenemos los ZJ de cada una. Luego, por diferencia entre el C sub J que lo tenemos arriba y este C sub J, completamos la última fila. ¿Qué podemos controlar en una tabla de simplex? Bueno, que las variables que están en la base son las que tienen los vectores unitarios, y el 1 del vector unitario tiene que estar en la fila donde está esa variable. ¿Sí? Por ejemplo, S2 está en la segunda fila, por lo tanto tiene que tener el vector 0, 1, 0. Otra cosa que podemos controlar es que las variables que están en la base tienen un 0 en CJ menos ZJ. Y de esta tabla podemos sacar la solución. Se lee directamente, ven que tenemos la variable y al lado el valor que asume cada una de las variables, y en esta celda el valor de la función objetivo. ¿Dudas con la primera solución? No, profe. Bueno, entonces dijimos que una vez que encontramos la solución posible de partida y la escribimos en la tabla, lo que tenemos que hacer es analizar si la solución es óptima. Para eso está el criterio de optimidad, que nos dice que en problemas de máximo,
la solución es óptima si todas las diferencias CJ menos ZJ son menores o iguales que 0. ¿Sí? Entonces lo que analiza es esta fila, la fila CJ menos ZJ. En este caso, tenemos 2 valores positivos y 3 valores nulos. ¿Sí? Entonces, claramente no estamos en el óptimo. Para estar en el óptimo, todos tendrían que ser negativos o ceros. Entonces, como no estamos en el óptimo, pasamos al siguiente paso, que es mejorar la solución. Analizar cómo se puede mejorar. Nosotros acá tenemos 3 variables positivas y 2 nulas. Lo que vamos a analizar es cuál de las variables nulas se hace positiva y luego cuál de las variables positivas se hace 0. ¿Sí? Esas son las 2 cosas que tenemos que ver. Para determinar cuál de las variables que es 0 se hace positiva, nosotros acá tenemos 2 variables 0, x1 y x2. Tenemos que ver cuál de estas 2 vamos a hacer positiva. Entonces, para eso nos vamos a fijar en las diferencias estas CJ menos ZJ y vamos a elegir como variable que se hace positiva o que entra a la base, decimos nosotros, que entra acá a la base, aquella que tenga el CJ menos ZJ mayor de los positivos, ¿sí? de los positivos, el mayor. En este caso, el mayor de los positivos es 1400. Por lo tanto, la variable que ingresa es x2. Una vez que determiné cuál es la variable que ingresa, tengo que determinar cuál es la variable que sale. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es calcular, ¿sí? Nosotros tenemos que ver de estas 3 variables que están en la base, que son positivas, cuál se va a anular. Con eso estamos queriendo decir que sale de la base, es decir, no va a estar más acá en esta columna. Para eso tenemos que calcular el cociente entre el valor que tiene la variable, que sería el lambda i, sobre el lambda sub ij de la variable que ingresa. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la diferencia entre 352 y 22, entre 132 y 8, y entre 88 y 5. Vamos a calcular esos cocientes. Pero fíjense que es muy importante tener en cuenta este detalle, que dice que voy a calcular el cociente siempre y cuando el lambda sub ij, que son estos elementos, sean mayores que 0. ¿Sí? No lo puedo calcular para un valor negativo y no lo puedo calcular para un valor igual a 0. Para un valor igual a 0 porque la diferencia por 0 no existe. Y para un valor negativo tampoco, porque en ese caso me va a dar en la próxima tabla un valor de la variable negativo. Entonces, solo para los valores positivos. De estos 3 cocientes que calculamos acá, tenemos que elegir el menor. Y el menor es el que me va a indicar cuál es la variable que ya no va a estar en la base, va a salir de la base. Entonces, cuando esta variable sale de la base, en su lugar va a ingresar la variable x2. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, diga. Si el cociente, como dijo recién, no lo puedo calcular, esa variable no sale de la base. No va a ser una de las variables candidatas a salir. Perfecto, eso era. ¿Sí? Simplemente, o sea, ni calculo ni lo escribo al cociente, pongo una rayita nomás, no se puede calcular. ¿Sí? Entonces, de los otros valores que pueda calcular, voy a elegir el menor. Si queda uno solo, suponete que quedara uno solo, y bueno, esa va a ser la variable que sale. Perfecto, gracias. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda en esto? Bueno, Nos quedaran dos iguales, sí, profe. Elegimos cualquiera de los dos. eligen cualquiera de los dos. Ya vamos a ver qué pasa. O sea,
Son situaciones particulares. La que comentó tu compañero recién, por ejemplo, de que no pudiera calcular ninguno de los cocientes, podría pasar que no pueda calcular ninguno. Bueno, esa es una situación especial que se puede presentar. Que haya empate cuando calculo el cociente también es una situación especial, ¿sí? Vamos a ver qué provoca después. Pero, en principio, si tengo un empate en la menor, ¿sí? Lo importante es que el empate esté en la menor. Si hay un empate en la menor, sale cualquiera de las dos. Elijo la que quiero. Por ahí, sí, puedo elegir entre una variable principal y una variable de holgura. Hay algunas corrientes, digamos, que dicen, bueno, primero saco la variable de holgura de la base, porque me interesa más que siga con valor positivo la variable que queda. Pero bueno, vamos a ver que eso tampoco no es tan así. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, nosotros acá tenemos otra solución, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es, tenemos esta solución, dijimos que no es óptima y tenemos que calcular una nueva solución. Ya vimos que la variable que va a entrar a la base es x2 y la que va a salir es s1. Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es modificaciones. ¿Por qué? Porque la variable que entra va a entrar en el lugar de la que sale. Es decir, x2 va a pasar a estar en esta primera fila. Entonces va a tener que tener en la columna un vector unitario, donde el 1 esté en la primera fila, el vector 1, 0, 0. Para eso nosotros tenemos que hacer operaciones elementales en fila. Las operaciones elementales en fila que nosotros usamos, vamos a ir nombrando cada una de las filas para que quede registrado el cálculo. Las operaciones elementales en fila que hacemos es multiplicar por un escalar distinto de 0 y multiplicar una fila por un escalar y sumársela a otra. Esas son las operaciones que hacemos. Entonces tenemos que volver a construir una tabla. Los C sub j son iguales. Ahora las variables que van a estar en la base va a ser x2, s2 y s3. Ponemos los coeficientes que acompañan a estas variables en la base, y luego tenemos que empezar a hacer los cálculos necesarios para encontrar estas tres filas, las nuevas filas de esta tabla. Entonces, lo primero que hacemos es obtener el 1. Para eso, lo que vamos a hacer es dividir toda esta fila por 22. Si yo divido el 22 por sí mismo, entonces me va a quedar 1. 22 dividido 22 me va a dar 1. Entonces, el cálculo que vamos a hacer para completar esta fila es la fila de esta tabla, la divido por 22, o la multiplico por 1 sobre 22, como ustedes lo quieran expresar. Cuando hacemos eso, ¿sí? Vamos a dividir cada elemento de la fila por 22. Y vamos a obtener este resultado. Si ustedes se fijan, el valor que asume la variable en este cuadro es el cociente que habíamos calculado recién, y es el mínimo de esos cocientes que nos indicaba qué variable salía. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otro elemento. El mínimo de los cocientes en una tabla va a ser el valor que asume la variable que ingresa en la tabla siguiente. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, luego tenemos que calcular las siguientes filas. Ahora tenemos que tener un 0 donde tenemos un 8. Entonces, para eso vamos a usar como elemento pivote la primera fila que ya hemos calculado, que es donde tenemos el 1, la vamos a multiplicar por el opuesto del que queremos anular. Entonces vamos a multiplicar la fila 1, que calculamos recién, la nueva, por menos 8, y se la vamos a sumar a esta fila que tenemos acá, que es la de la primera tabla. Cuando hagamos ese procedimiento, ¿sí? Nos va a quedar estos resultados. Fíjense, tenemos, por ejemplo, 8, 1 por menos 8 más 8, 0. Acá tenemos 0,05 por menos 8, me va a quedar menos 0,36.
0,40, perdón. Bueno, y así vamos a ir sumando cada uno. ¿Esto está bien? Estoy calculando mal yo. Menos 8 sería menos 0,40. Bueno, hay una pequeña diferencia por los decimales, me parece acá. Tendría que ser menos 0,4. Si lo redondeamos estaría bien. Bien, yo lo hago con Excel, por eso por ahí me podría dar alguna mínima diferencia. Bueno, en la siguiente fila lo que hacemos es multiplicar la fila pivote, la primera de esta tabla, por el opuesto, que es menos 5, y sumársela a toda la fila 3. ¿Sí? Entonces acá tenemos menos 1 por menos 5 más 5, 0. Y de esta forma completamos toda la fila. Una vez que hemos hecho estas operaciones en fila y obtenemos el vector unitario, lo que vamos a tener que hacer es calcular el ZJ para cada una de las columnas, que es multiplicar este vector por cada uno de los vectores de la tabla. Una vez que hemos hecho esto, hacemos la diferencia CJ menos ZJ y vemos los resultados que se obtienen. En este caso, con esta tabla, nosotros ahora tenemos que analizar si es la solución óptima o no. Antes que eso, ¿sí? Vamos a ver cuál es la solución en esta tabla. En esta tabla vemos que X1 no está en la base, por lo tanto es 0, X2 el valor es 16, S1 no está en la base, por lo tanto es 0, S2 es 4 y S3 es 8. Y la función objetivo es 22.400. Entonces, directamente de la tabla en la columna que está al lado encontramos todos los valores. Y con eso damos en forma completa el resultado de la segunda iteración. Recuerden que cada vez que les pedimos solución, ¿sí? Estamos pidiendo el valor de todas las variables. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bien, ¿esta tabla que encontramos acá es óptima o no? No, profe. No, porque hay un valor de No, valor positivo. Hay un valor positivo. Bien. ¿Y qué variable sería la que ingresa a la base ahora si hago una modificación para encontrar una mejor solución? X1. Bien, entonces X1 es la variable que va a ingresar a la base y para determinar la variable que sale tengo que hacer los cocientes, ¿sí? ¿Cuál les parece a ustedes, haciendo los cálculos rápido, que sería la variable que sale? S2. Claro, vamos a tener 32 para el primer cociente, 4 para el S2 y 16 para S3. Entonces sale la variable S2, que es la que tiene el menor cociente. Entonces ahora tengo que volver a hacer modificaciones, pero ahora lo que tengo que encontrar es el vector 0, 1, 0, porque la variable X1 cuando ingrese a la base va a ingresar en la segunda fila, en el lugar de donde sale S2. Entonces, bueno, fíjense que construimos de nuevo la tabla, la completamos, y vamos a calcular las siguientes filas. Las filas de esta tabla. ¿Qué pasa? Nosotros el 1 ya lo tenemos, entonces no tendríamos que hacer ningún cálculo porque ya tenemos el 1 que necesitamos, simplemente ¿sí? Copiamos esa fila. Y luego vamos a obtener la fila que corresponde a X2 y la fila que corresponde a S3, multiplicando esta fila que es pivote por el opuesto del lambda sub ij que tenía, es decir, por menos 0,5, en los dos casos, porque los dos elementos son iguales. Entonces, haciendo esas operaciones que tenemos acá, encontramos la nueva tabla. Luego, haciendo los cálculos, completamos ZJ, que en este caso va a ser 1400 por 14, más 800 por 4, más 0 por 6, nos va a dar el 22.800. Y para cada una de las columnas también hacemos el producto de esta columna C sub B
por cada una de las columnas de la tabla. Finalmente, calculamos el CJ menos ZJ, es decir, 800 menos 800, 0, 1400 menos 1400, 0. ¿Sí? Y ahí llegamos a una nueva solución. Esta solución, que es la tercera solución que hemos encontrado, van a ver ustedes que es la solución óptima, ¿sí? Porque en la fila CJ menos ZJ tiene todos valores negativos o nulos. ¿Cuál es la solución? Bueno, X1 lo leemos acá de la tabla. X1 es 4, X2, 14, S1 y S2 es 0, y S3 es 6. ¿Sí? Siempre la solución completa. Y el valor de Z va a ser 22.800. Bueno, fíjense que lo que siempre tenemos que ir controlando tabla a tabla es que las variables que están en la base tengan los vectores unitarios y que los ceros correspondan a las variables que están en la base. Si hubiera otro cero, aparte de las variables que están en la base, eso también es una situación particular que ya la vamos a analizar. ¿Dudas? ¿Alguno tiene alguna duda con el proceso de resolución con simplex? No, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Diga. ¿Cómo saca el ZJ ahí que da 27,27? Es 1400 por 0,23 más 800 por menos 0,36. ¿Sí? Por los decimales puede ser que a lo mejor un poquito distinto, si vos trabajaste con menos decimales o con más decimales. Viste que en el otro ya teníamos un pequeño error de arrastre. Claro, me da 34, por eso no sé. ¿34? Sí. Es por los decimales, a ver, 1400 por... ¿Puede ser o estoy haciendo mal los cálculos? Sí, con estos números da 34. Bueno, Claro, déjame que lo revise. Está bien hecho el cálculo, porque si vos lo resolves, es así, pero me voy a fijar, a lo mejor si es por error de arrastre. Ya lo reviso bien ahora y cualquier cosa te digo. ¿Por qué puede ser eso? Es por errores de arrastres en el Excel, ¿sí? Pero ya te digo bien, debe estar alguno en el cuadro anterior, viste que era 0,4, tenía que ser, y 0,25 el otro. Así que bueno, ya lo miro bien y te digo. Pero el resultado final, el 27,27, eso está bien, porque si vos lo resolves con el PHP Simplex, por ejemplo, te va a dar esos valores. Después vamos a hacer el ejercicio, en todo caso, de hacerlo con el PHP, así lo vemos ahí. Bien, ¿dudas con el método Simplex? ¿Alguna otra parte de estos números que ahora lo voy a controlar de dónde es que puede venir el error? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, tienen un cuestionario en actividades que dice cuestionario problema número 10. Entonces les voy a pedir que ingresen, esperen que estoy chequeando por las dudas la configuración. Vamos a poner hasta las 1:30, o sea 20 minutos para que lo puedan realizar. Vamos a poner 25, ¿sí? Así pueden ingresar y hacer los cálculos necesarios para poder contestar el cuestionario. Es corto, ¿sí? Así que con ese tiempo les va a alcanzar. Yo ahora voy revisando por las dudas estos cálculos y si alguno tiene una duda, habilita el micrófono y me va preguntando.
falta un minutito. Bien, ¿cómo le fue con el cuestionario? ¿Era simple? ¿Era fácil de hacer? Sí, estaba tranqui. Bueno, vamos a ir viéndolo ahora cuando se termine de cerrar. Así vemos qué dudas puede haber. Son muy poquitos ya los que faltan. Bueno, listo. Bueno, ahí les voy a compartir. Era simplex. Bueno, sí. Tal cual. Bueno, ¿se ve ahí la pregunta? Sí, se ve. Profe, se ve. Bueno, entonces, decía, la siguiente tabla corresponde a una solución factible básica intermedia correspondiente al problema 10 de la guía. ¿Sí? Entonces, con el problema 10, o sea, ustedes podrían resolverlo llegando a esta tabla, o bien, con los datos que tienen, ¿sí? Pueden completarla. Eso es importante, nosotros varias veces les pedimos que completen una tabla, creo que en algunos de los cuestionarios que tienen, en el de autoevaluación, por ejemplo, tienen que completar otros valores. Acá es muy sencillo, simplemente tenían que hacer el cálculo como para, de esta tabla, ¿sí? Calculando los ZJ y los CJ, CJ menos ZJ, y acá completar solo estos valores que faltaban. Bien, cuéntenme, ¿cuál era el valor que correspondía a ZJ, el X1 este? 1,5. 1,5. Bien. ¿Y el valor de CJ menos ZJ de C2? Menos 0,75. Bueno. Entonces dice, determine, complete los espacios en blanco y responde. Esos dos valores que contestaron estaba bien. Determine el valor de la función objetivo correspondiente a la solución de la tabla. ¿Cuánto era? Ese es 12. 12, que es ¿Cuánto? el ZJ que está a la izquierda del que había que completar, 12. Claro, ustedes, o sea, solo haciendo el producto, en este caso, ni siquiera tenían que hacer el simplex, solo haciendo el producto, ya nos queda acá 3 por 4, 12, ese era el valor. Bueno, inexplicablemente veo que hay un montón que no han contestado eso siquiera. Así que, bueno, no sé cuál fue la dificultad para poder completar ese valor. Si alguno de los que no lo pudo hacer tiene alguna dificultad con eso, dígame para que lo podamos ver, ¿sí? Pero era simplemente multiplicar y sumar estos valores de esta forma. Fíjense que en realidad al tener un solo coeficiente positivo, multiplicando 3 por todos los elementos de esta fila, ya tenían los elementos de ZJ y luego hacían la diferencia. Después les pedí el valor de la variable X2. ¿Cuál era? 4.
Bueno, eso también lo tenemos directo, ¿sí? El valor que está al lado de la variable es el que me indica el valor que asume en la solución. En este caso se le llamó sol de solución a la columna, pero recuerden que puede estar como BLD o como P sub 0. Entonces el valor de x2 es 4. El valor de x1 no está en la base. ¿Cuál es el valor que asume? 0, profe. 0. ¿Cuáles son las variables no básicas de la tabla? X1 y S2. S2. Y S2, que son las dos que no están acá en esta columna. ¿Sí? De las variables, de las 5 variables, acá faltan 2, que son X1 y S2. ¿Sí? También lo podemos ver porque no tienen vectores unitarios. Los 3 vectores unitarios son de las variables que están acá en la base. Bueno, hay muchos que tienen puntaje muy bajo porque no han completado esta primera parte. La segunda parte del cuestionario era más relacionado con la variable que entra y la variable que sale de la base, ¿sí? Cuéntenme cuál es la variable que sale de la base. Acá ustedes tenían que elegir entre una de las variables. S1, profe. S1. S1. ¿Y cuál es la variable que ingresa a la base? X1. ¿Y qué valor tienen CJ menos ZJ o por qué eligieron esa variable? Elegí 4 porque es el valor de hacer el lambda. No, ¿cuál es la, perdón, ahora lo que pregunté es, ¿cuál es la variable que ingresa a la base? ¿Cuál es el valor de CJ menos ZJ y por el cual eligieron que esa variable ingrese a la base? 0,5. Es el único valor, en este caso el único valor positivo, pero se elige el menor valor positivo de todos los que estén en CJ menos ZJ. El mayor, ¿sí? Porque es un problema de máximo. Entonces, de los CJ menos ZJ positivos, elijo el mayor, no el menor. ¿Sí? Acá teníamos 2, acá teníamos 1,5, entonces 2 menos 1,5 es 0,5. Entonces me fijo en los positivos que tengo en esta fila, y de los positivos elijo el mayor. El mayor es el que me determina la variable que ingresa a la base. En este caso, como bien decís, tenemos un solo valor que ingresa, un solo valor positivo, ¿sí? Por lo tanto, ese es el valor que ingresa, la variable que ingresa. Una vez que yo determine cuál es la variable que ingresa, para determinar la variable que sale de la base, sí tengo que hacer los cocientes. Ahora sí, alguien recién me quiso explicar por qué había elegido S1 para salir de la base. Claro, porque es el tita, o sea, el mínimo de todos los cocientes de X1 dividido, de la C sub J dividido los X1. Claro, sería de esta columna solución, que es donde están los valores de las variables, los lambda i, recuerden que cada uno de estos elementos es lambda i, dividido los lambda sub ij de la variable que entra, que en este caso es esta. Entonces los cocientes son 12 dividido 3, 4. 4 dividido 0,5, 8. Y 11 dividido 0,5, 22. Entonces entre 4, 8 y 22, el menor es 4 y me indica que sale de la base S1. Sí, bueno, entonces, fíjense ahí, les muestro las respuestas correctas de lo que ustedes fueron contestando recién. El valor con el que ingresa la nueva variable a la base, que es lo que algunos me preguntaron, es el menor de los cocientes, es decir, es tita. Yo calculo los cocientes para determinar la variable que sale de la base. De esos cocientes elijo el menor. Ese menor cociente se llama tita. Tita me indica la variable que sale de la base y también me indica el valor de la variable en la siguiente solución, de la variable que entra. Recuerdan que recién yo les mostré eso con el 16.
¿sí? Que el 16 era el valor de uno de los titas, y bueno, que lo veíamos luego en el siguiente cuadro. ¿Duda hasta acá? No, profe. Bueno, ¿del cuestionario les ha quedado alguna duda? No, profe. A ver, acá me Ninguna, profe. pusieron 5 es el valor de x1, dice Ezequiel. El valor con el que ingresa x1 a la base, ese sería 4. Ya voy a revisar por las dudas a los que les dio mal por la coma, si a alguno le tomó mal la coma, para recalificarle el cuestionario y que ya les quede bien. Les voy a volver a compartir la pantalla para mostrarles. El problema de recién les quiero mostrar. Bueno, no me deja de otra forma. Bueno, fíjense en el problema de recién que no nos daban los números. Es por lo siguiente, yo les voy a contar. Este problema yo lo resuelvo siempre con fracciones. Entonces directamente pongo 22 dividido 22, acá sería 1 sobre 22. Y voy haciendo las operaciones todas en fracciones. Entonces, cuando yo lo pasé a decimales para mostrárselos acá en el PowerPoint, redondeé. Entonces, en lugar de 0,045 les puse 0,05, porque redondeé a 2 decimales. En realidad, este 0,045 cuando lo resolvemos es un número periódico y es 0,045, 45, 45. Lo mismo pasa acá con el 0,225, yo también lo redondeé. Entonces, cuando nosotros hacemos los cálculos, no nos da el 63,64. ¿Sí? Y ese error lo vamos arrastrando. Por ejemplo, en este también tendríamos que tomar todos los decimales, en realidad lo que habría que hacer es tomar todos los decimales de la división para que nos den estos valores. Pero lo que les quiero mostrar es que cuando lo resolvemos con el PHP Simplex, que usa todos los decimales, ¿sí? Cuando vamos a cada una de las soluciones, ven que les muestra acá todos los decimales. Esto que yo les decía es 0,045, 45, 45, 0,36, 36. Y cuando llegamos a la solución óptima es 27,27. Sería menos 27 en el caso nuestro. Menos 20. Recuerden que acá muestra como Z lo que es CJ menos ZJ cambiado de signo. ¿Sí? Entonces acá sería menos 27,27 y acá es menos 100. Bueno, esto, este detalle, digamos, que hemos encontrado acá, nos lleva a ver que la importancia que tienen los decimales, ¿sí? Cuando nosotros usamos menos decimales o más decimales, la solución puede variar. Entonces, a lo mejor, si ustedes lo hacen, lo recortan, o sea, toman solo 2 decimales, hacen todos los cálculos, y luego lo van a resolver con el PHP Simplex, van a encontrar como que la solución es diferente, les dan otros valores. La tabla queda distinta, bueno, sepan que es por la cantidad de decimales que toman. Eso puede hacer variar mínimamente, digamos, la tabla que ustedes obtienen. No cambia, las variables que son básicas, en general el valor de la solución les va a dar bien, lo que va a cambiar por ahí son estos elementos de la tabla. ¿Quedó claro eso? Entonces, profe, usted nos avisa si truncamos los decimales, cuántos decimales usar y eso, para poner el Sí, resultado. generalmente nosotros les decimos, usen 2 decimales cuando son problemas así de tablas o que tengan que completar valores, generalmente les decimos que utilicen 2 o 3 decimales, depende del problema.
Si no les dijera nada y ustedes están resolviendo un problema y ven que la solución es levemente diferente, bueno, busquen por ese lado, por el lado de los decimales. En realidad nosotros cuando estamos en la presencialidad y les hacemos resolver algún ejercicio que en un parcial o en un examen, consideramos eso porque sabemos que si usan más o menos decimales, el resultado o los valores de la tabla podrían variar levemente. Pero nosotros se lo vamos a indicar en este contexto virtual, digamos. Bueno, ¿alguna duda con este tema? ¿Algo más que quieran ver? Si no, bueno, estamos justo en hora, hasta acá llega la clase. Si tienen dudas en resolución de otros ejercicios, pueden consultarlo por el foro, y si no, nos encontramos la semana próxima. No, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Bueno.